Hola amigos, este video va a ser bastante breve ya que en realidad es un video informativo para explicar la situación. Yo hace unas semanas hice un video explicando la situación de los Kaifa 50, estos aviones coreanos a los cuales la Fuerza Aérea Argentina les interesó, y el día de ayer, y hoy se hizo más relevante la noticia, el ministro de Defensa Agustín Rossi, desde su cuenta de Twitter, subió la siguiente imagen con el siguiente texto. Decía que veníamos dialogando con la empresa Kai coreana para la compra del avión caza Fa-50. Hoy nos comunican que Gran Bretaña, quien produce 5 componentes de este avión, prohíbe la venta a nuestro país. Y termina con la siguiente frase: nueva muestra de soberbia imperial. En general, la situación de las Fuerzas Armadas argentinas está bastante mal. En el presupuesto 2021, en cuanto a la jurisdicción de defensa, mantiene la misma lógica durante las dos últimas décadas. Esto significa que desde aquella época se colocó por debajo del 1% del PBI y el descenso se profundizó con el correr de los años. En 2019 se llegó al 0,7%, que fue uno de los más bajos de la historia argentina, y que va a bajar un poco más en 2021, siendo uno de los más bajos del mundo. El promedio regional desde hace décadas oscila entre el 1,6 y el 1,7% del PBI. La escasa prioridad otorgada a la defensa nacional adquiere particular relieve si consideramos que los programas con perspectiva de género van a recibir el 3,4% del PBI en 2021. Esta situación es tan grave que, por ejemplo, si hacemos referencia a lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos le impuso a Japón como castigo solamente tener el 1% del PBI en defensa luego de vencerlo en la Segunda Guerra Mundial. Acá el castigo no viene de ningún otro país, sino que es propio y es único caso mundial en todo el mundo. No es malo que un país quiera invertir menos en sus fuerzas armadas, pero si nos fijamos en los datos, Argentina es uno de los 10 países más grandes y ricos del mundo, con una inmensa cantidad y diversidad de recursos naturales que en el futuro van a estar más escaseados, con una población mucho más agigantada en todo el mundo y mucho más conflictiva también. El FONDEF promete otorgar a partir del año que viene 30.000 millones de pesos para reequipamiento y busca revertir una desinversión estimada de 50.000 millones de dólares en los últimos 25 años. Recordemos que la reforma a las Fuerzas Armadas en 1998 también preveía fondos para reequipamiento, pero no solo nunca se puso en ejecución, sino que ni siquiera había sido reglamentada. El presupuesto para 2021 prevé al dólar para el mercado oficial 81 pesos por dólar para diciembre de este año y 102 para fines de 2021, así como una inflación de 29%, que me parece algo muy imposible. Las consultoras privadas difieren mucho con estas cifras y solo cabe mencionar que al 22 de octubre pasado el dólar ya cotizaba en 83 pesos. Por lo tanto, sin entrar en demasiados detalles, podemos calcular que el FONDES es una suma no superior a los 300 millones de dólares por año, es decir, aproximadamente 6.000 millones de dólares en un lapso de 20 años, cuando habíamos dicho hace un ratito que habíamos perdido 50.000 millones de dólares en una inversión. Según el último informe de la capacidad geopolítica de los países integrantes del G20, informa que para el caso argentino, el deterioro del sistema de defensa nacional y el escaso peso específico que consista a la hora de la proyección geopolítica en el escenario internacional es demasiado bajo, ya que ubica al país en el grupo de potencias locales, es decir, países que no poseen o no han desarrollado una estructura que le permita desplegar instrumentos de poder tangible para zanjar diferendos geopolíticos o defender sus intereses nacionales. Es, en otras palabras, un país que por default su sistema de defensa perdió su capacidad de autodeterminación al no poder imponer condiciones en materia de política exterior, es decir, un país desarmado o nulo en capacidad militar. Las Fuerzas Armadas argentinas, como el FONDEF, deberían aumentar notablemente este presupuesto que tienen
ya que tendremos que tener una mirada hacia futuro, a mediano y largo plazo. Es acá donde entra la diferencia de Argentina como países como Chile o Brasil, ya que Argentina no tiene esta visión a mediano y largo plazo. Por ejemplo, Lula en el año 2008 firmó un ejemplar de Estrategia de Defensa Nacional con alcance hasta 2030, obligando a todos los ministerios a consultarla antes de realizar sus respectivos planeamientos sectoriales. En ella se decidió invertir 25.000 millones de dólares en 22 años. Esto es 1.300 anuales en promedio en infraestructura y modernización de equipos. Bolsonaro, que ideológicamente está muy lejano a lo que es Lula, sigue cumpliendo esta meta e inclusive está planeando mejorarla, ya que intentan llegar al 2% del PBI en defensa. Acaban de inaugurar una base naval para construir 4 submarinos convencionales y una propulsión nuclear para defender su Amazonía Azul, por 6.500 millones de dólares. Argentina, en cambio, hoy no tiene ni siquiera un submarino en servicio. Tampoco hay que irnos tan lejos nuevamente, ya que en Chile, por ejemplo, se elaboró un plan que duraría desde 2012 hasta el año 2024, que es una estrategia nacional de seguridad y defensa, previendo invertir hasta 11.000 millones de dólares, o sea unos 800 millones anuales en equipamiento, con lo que la viene cumpliendo con gobiernos de opuestos signos políticos como Piñera y Bachelet. El presupuesto es del 1,8% del PBI y hace no tanto llegó la noticia de que el gobierno chileno firmó un acuerdo con Estados Unidos con un contrato de 640 millones de dólares para modernizar los 44 supersónicos F-16 de cuarta generación. Es decir que Argentina, en resumen, posee unas fuerzas armadas que cada año están empeorando, con el agravante de que su material está siendo cada vez más obsoleto. La infraestructura de bases y cuarteles todavía se están empeorando más, mientras que el adiestramiento de las fuerzas está cada vez más lejos de lo que era Argentina hace unas décadas. Cerca del 40% de los integrantes de las Fuerzas Armadas argentinas se mantienen por debajo de la línea de pobreza. Este presupuesto entregado cuentagotas a lo largo de un año no permite una adecuada planificación de las actividades de las Fuerzas Armadas operacionales dentro y fuera del país. El presupuesto 2021 confirma que la jurisdicción de defensa continúa sin ser la prioridad. La premisa parece ser mantener crónicamente a las Fuerzas Armadas mal equipadas, adiestradas y pagas, incapaces de ser el brazo armado de la política exterior y de proteger los intereses argentinos. Esto lo podemos ver con lo de la perspectiva de género, que se va a llevar a más del 3% del PBI, mientras que las Fuerzas Armadas ni siquiera se llevan el 1%. Bueno amigos, espero que este video les haya gustado. No olviden suscribirse y dejar su comentario acá abajo. Voy a estar leyendo todo lo que digan y nos vemos.